Bueno, les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes y para todos nuestros seguidores de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 2 de febrero del 2021 y bueno, pues tenemos el privilegio de continuar con nuestra programación en este día y llegamos con nuestro segmento Gobierno Bíblico. Este programa lo presenta y lo dirijo el doctor Ricardo Molina, tiene un invitado súper especial, pero pues dejemos que sea él quien nos presente su invitado. Doctor Ricardo Molina, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Jorge. Un placer poder estar con todos nuestros seguidores de este programa de Gobierno Civil Bíblico. Un saludo a toda la gente de Santander, a la gente de Colombia, claro, y a todos los que nos verán en cualquier parte del mundo con este programa, pues, diferido. Y este es un programa donde hablamos de gobierno civil bíblico y hacemos una propuesta de que si hay una forma de gobierno civil que funciona en un sistema, una sociedad, una nación y que trae libertad para un individuo, para una familia y para una nación. Y la propuesta de gobierno bíblica, la propuesta de gobierno de Dios. En ese orden de ideas, pues como este es el tema y siempre estamos en este programa pues enseñando y también entrevistando a algunas personas, tenemos un invitado especial. Hace rato quería traerlo al programa. Es el doctor Naji Abu Fager. Espero que esté diciéndolo bien. ¿Sí se dice Muy Fager? bien, Ricardo. Entonces, un placer, doctor Naji Abu Fager. Él es Fajer, sí. filósofo, abogado cristiano, autor del libro El Nosotros Originario. Es un hombre activo fuertemente en Colombia en la parte de las redes sociales, hablando de política. Lo que yo he podido leer, lo que he podido hablar con él, es un hombre muy inteligente, muy capaz de hacer muchas cosas y muy preocupado por el país y porque se aplique los principios que traen libertad a la sociedad, que son los principios bíblicos. Entonces, doctor Najid, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Jorge, por esta especial invitación. Para mí es un gran privilegio el estar hoy con ustedes y, por supuesto, que toda la audiencia pueda escucharnos para que podamos comprender un poco más estos asuntos acerca del gobierno y, por supuesto, muy al servicio de todos. Soy un hombre que está interesado más en el servicio que en cualquier otra cosa. Y creo que todos los títulos y toda la experiencia que uno puede tener tiene que estar al servicio de la gente. Chévere. Bueno, yo en primera instancia, pues, y estaba hablando con Jorge de la emisora, hablando sobre tu nombre, Naji, y tu apellido, que suena como árabe, como no es normal, no es colombiano. ¿Tu apellido de dónde viene? ¿Tú dónde naciste? ¿Cómo es el asunto? Bueno, por parte de mi ascendencia paterna, soy de origen libanés. Mi abuelo nació en Beirut, en el Líbano, al norte de Israel. Mis raíces libanesas vienen de una vertiente cristiana muy emparentada con lo que se denomina el maronismo, que es muy diferente a la concepción cristiana que tenemos nosotros, los que hemos creído más en el cristianismo bíblico que en las variantes que se han dado a lo largo de la historia dogmáticas. Nosotros, por lo menos, en eso somos totalmente diferentes a esa variante dogmática maronita, que es precisamente el sec doctrinales, es decir, el centrarnos en la palabra de Dios tal cual como está en la Biblia y no en las ideas de los hombres. Pero bueno, mi origen está allí, en ese origen libanés, emparentado con el cristianismo moranita. Muy bien, qué bueno. Pero tú naciste ¿dónde? Yo nací en la bella ciudad de Bogotá, O sea, que un eres poco, rolo. un poco fría, pero que realmente ha sido una ciudad llena de cosas muy hermosas que nos ha dado no solamente a los bogotanos, sino a todos los colombianos. Hoy tristemente, y eso lo tengo que decir, tal vez en malas manos, pero sé que los bogotanos van a salir adelante.
Claro, esa realmente es una preocupación mía también, Bogotá, la capital, y lo he hablado, yo tengo un audio que se llama Mi Voz Patriota, y también en otros programas he hablado de la crisis de Bogotá y la crisis social, pero también la crisis cristiana, porque supuestamente en Bogotá es donde están las iglesias más grandes de Latinoamérica, donde están los pastores más reconocidos en Colombia y en Sudamérica, Latinoamérica. Sin embargo, los cristianos no eligieron, no supieron elegir, eligieron a una persona que no tiene el temor a Dios, que va en contra totalmente de todos los principios que enseñamos. Muy triste, muy doloroso para la capital del país. Bueno, mi Así es, querido, Ricardo. ajá, dime, Nayib. Así es, Ricardo. Infortunadamente tenemos esa gran preocupación, todos los que queremos que en Bogotá se dé un buen gobierno con base en principios universales y con base en la defensa efectiva de los derechos, verdaderamente los derechos fundamentales. Sí, señor, tú eres experto en derechos humanos. Esa es tu especialidad. Yo te escuché a ti, me di cuenta de que tú existías. Tú existías siempre, ¿no? Pero yo me di cuenta de que existías cuando el presidente Duque, pues llegó a la presidencia, ¿no? Por primera vez, presidente, se hizo presidente, y tú fuiste llamado a ser parte de la Dirección de Derechos Humanos. Mi pregunta es, ¿cómo fue esa experiencia durante el tiempo que estuviste en la presidencia en la parte de derechos humanos? Porque tuviste muchos ataques también. Yo estuve siguiendo en las redes sociales, tuviste muchos ataques. ¿Podemos hablar un poquito acerca de esto? Pues Ricardo, realmente la experiencia de trabajar en el gobierno nacional fue muy enriquecedora. Realmente fue un gran reto profesional porque implicó muchas horas de trabajo fuerte en una dependencia que tenía grandes dificultades. Creo que desde el punto de vista también humano fue una experiencia muy valiosa porque aprendí a enfrentar ese gran desafío que era tener en mis manos la posibilidad de llevar adelante una dependencia tan importante como la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que es una dependencia, si no es la más importante, es una de las más importantes en materia de derechos humanos. Y bueno, ese gran reto lo supimos enfrentar con mucho trabajo, con valentía y esfuerzo. Eh, Creo que es una gran invitación para que todos los cristianos podamos animarnos a realmente ocupar estos lugares de influencia y de eminencia para que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad. Me gusta lo que estás diciendo, porque realmente pues, la propuesta de este programa es esa, poder enseñar, poder inspirar, desafiar a los cristianos que sí se puede trabajar en el gobierno y no ser corrupto. Porque siempre se piensa, está trabajando en el gobierno, se torció. ¿Tú te torciste? Gracias a Dios, no es posible que un verdadero cristiano se tuerce. Sí podrá cometer errores, por supuesto que todo cristiano tiene esa posibilidad de cometer un error, pero primero que todo va a estar siempre esa rectitud que caracteriza al cristiano, que es hacer las cosas de manera correcta. Yo por eso no me considero un político, Ricardo. Yo realmente siempre me he considerado es un ciudadano que quiere hacer lo correcto en estos lugares de eminencia y por supuesto que quiere trabajar por la gente. Eso es lo que me ha caracterizado a mí para la gloria de Dios. Chévere. Pues sí, cuando estabas en la dirección de los derechos humanos del gobierno, hubo muchos ataques porque tú estabas como muy centrado en lo que es correcto, en lo que es honesto, y eso involucraba pues oponerse a grupos que van en contra y que le traen mucho daño a la sociedad. Y hubo protestas, ¿no? Protestas porque esos grupos no se apoyaban, porque no se les daba el presupuesto que ellos querían,
y hubo mucha presión en ese tiempo hacia el trabajo que tú estabas haciendo. Es que cuando una persona es correcta y anda en la parte derecha, pues tiene mucha oposición. Eso es lo que yo vi. Sí, Ricardo, definitivamente hacer lo correcto pareciera que no fuera una constante que se pueda estimar hoy en día en el ejercicio de la función pública. Es una verdadera lástima porque cuando uno lleva argumentos reales, cuando uno lleva ideas que quieren es satisfacer las necesidades de todos los colombianos, no de un sector específico, sino de todos, porque todos necesitamos estar dentro de esas posibilidades de la garantía efectiva de los derechos, pues las cosas comienzan como a complicarse por ciertos intereses políticos, ideológicos, pero yo creo que más que esos intereses, lo que debe prevalecer es siempre la justicia. Por eso a mí me parece que es poco ético el de presentar a una persona que ha trabajado fuertemente en una dirección como gerente público de esta dependencia que tuve la oportunidad de liderar, que se le tache, digamos, de algunos señalamientos totalmente inapropiados, de manera inapropiada, porque realmente todas esas cosas que se dijeron eran simplemente rumores y dichos de paso y simplemente habladurías que lo que querían era hacer ruido para poder generar un efecto político. Eso es muy deshonesto porque realmente lo que se debe hacer con una persona que quiere trabajar por el país es impulsarla más. Es una invitación para que todos los sectores que están allí involucrados en la defensa de los derechos humanos sumemos para que podamos realmente garantizar los derechos de las personas. Seguro. Y realmente, pues el tema hoy es ese, ¿no? El tema es los derechos humanos, los derechos que tienen las personas ante la crisis que tenemos de salud hoy en día y todas las regulaciones que el gobierno está colocando. Yo creo, Najid, que tú no eres politiquero, pero sí eres político, ¿no? Todos somos políticos, porque tenemos que ver con cosas de la sociedad. Y ser político a ser politiquero y partidista es muy diferente. Entonces yo sí he seguido un poquito lo que tú dices, tus programas, lo que hablas en las redes sociales y pues siempre estás participando y proponiendo cosas en pro de cómo mejorar la sociedad. Cuando estaba hablando contigo y yo reconozco que yo he sido crítico, he criticado al gobierno, critico las malas decisiones que se hacen, me preocupan, claro que sí, y por supuesto pues tratamos de dar las propuestas, porque la solución a los problemas están en las propuestas, pero propuestas de dónde salen, y la idea es que salgan las propuestas de la Biblia. Entonces, Najid, ¿cómo se aplica los derechos humanos en un gobierno que no los respeta? Estamos en un sistema de gobierno que viola los derechos humanos. Tú que eres experto, ¿cómo podemos funcionar en un sistema de gobierno donde no se respeta para que los derechos humanos tengan su valor? Bueno, es una pregunta muy interesante porque realmente el responderla implica varios momentos para poder realmente entender cómo se puede generar una aplicación de derechos humanos en un gobierno que precisamente pareciera que esa es como una constante, no respetar los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos. Y creo que lo primero que debe saber cualquier ciudadano es que deben hacerse uso de los mecanismos de protección de los mismos derechos fundamentales. Ese es un primer momento que es totalmente necesario. Si nosotros los ciudadanos no sabemos usar los mecanismos de protección de los derechos humanos, entonces ya estamos empezando muy mal en una efectiva garantía de los mismos. Para que podamos nosotros entender un poco cómo es esa dinámica misma de los derechos humanos, debemos comprender que los derechos humanos son verdaderos límites al ejercicio del poder del Estado. Vuelvo y repito, los derechos humanos son límites al ejercicio del poder del Estado.
cuando el poder del Estado se está desarrollando sin respetar esos límites que son básicos, que son fundamentales, entonces ya no estamos frente a un ejercicio del poder del Estado, sino frente a una arbitrariedad estatal que está pisoteando los derechos de los ciudadanos. Si no comprendemos que los derechos humanos son límites al ejercicio del poder del Estado, entonces estamos ya bajo una concepción errada de lo que son los mismos y por ende no vamos a hacer uso de los mecanismos de protección de los derechos. Entonces tenemos que tener una concepción apropiada de lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales y cuáles son los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para poder garantizar esos derechos y decirle al Estado, señor Estado, hasta acá usted llega. ¿Por qué? Porque su ejercicio va hasta acá y nosotros en uso de nuestras facultades inherentes como persona humana, en nuestra dignidad, tenemos derecho a esto, nuestras libertades, nuestras garantías básicas y fundamentales. Tremendo. Lo que estás diciendo es poderoso, brother. Tremendo. Porque eso muestra que el gobierno tiene límites. Y sus límites están donde comienza el derecho de los ciudadanos. El dilema que tenemos, mi querido Nayib, es que el gobierno que está representado, pues, el presidente, por el Congreso y por todos los que, pues, son elegidos popularmente y otros que son elegidos, pues, para puestos de justicia y en fin, toda esta gente piensa que ellos tienen un poder ilimitado. Y, por ejemplo, el Congreso está desarrollando leyes que violan los derechos fundamentales, los derechos humanos. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Porque yo te digo honestamente que yo me he sentido a veces impotente cuando miro las propuestas de los congresistas, propuestas de ley que están haciendo y digo, están violando los derechos de, por ejemplo, la familia. Hay un proyecto que está ahí de ley que quieren quitarle el poder a los padres para castigar a los hijos, por ejemplo, entre muchas cosas. ¿Qué puede hacer el ciudadano, nosotros los ciudadanos, ante un gobierno que tiene una concepción equivocada de su poder? Entonces, como habíamos dicho, ese primer estadio o ese primer momento que es el tomar conciencia de qué son los derechos fundamentales y cuáles son los mecanismos de protección, pues ahora tenemos que identificar esos mecanismos de protección. Entonces tenemos dos tipos de mecanismos de protección de derechos. Unos de orden administrativo y otros de orden judicial. Los de orden administrativo, el más usado y tal vez el que más aconseja a uno para que la ciudadanía lo tenga siempre a la mano, es lo que se denomina el derecho de petición. El derecho de petición no es simplemente una cartica donde tú le pides ciertas cosas al gobierno o al Congreso de la República o a la Administración de Justicia para que haga, deje de hacer cosas, sino que realmente es un instrumento muy útil que sabiéndolo usar realmente puede rendir unos frutos maravillosos en la garantía de los derechos fundamentales. Entre otras cosas porque cuando a un derecho de petición no se responde de manera apropiada, es decir, cuando no se le da resolución, eso tiene implicaciones disciplinarias para el funcionario. Entonces, fíjense lo siguiente, y eso no lo saben a veces los ciudadanos, y es muy importante que lo sepan, que cuando no le han respondido un derecho de petición a usted, un funcionario público está en graves dificultades disciplinarias porque es una obligación del funcionario responderle. No simplemente responderle de paso, sino de fondo, es decir, darle resolución de fondo a la petición que el ciudadano de buena fe está haciendo. Entonces, fíjense que acá tenemos un elemento muy importante. Otro elemento que incluye el derecho de petición es que permite que las personas puedan obtener información. Hacer buenas preguntas dentro de los derechos de petición me ayuda a estar bien informado. Generalmente, nosotros creemos que estar bien informado es prender el televisor y mirar a los medios de propaganda ideológica cómo me llenan la hogar de un montón de ideas erradas. Eso es como destapar una llave de cañería y echarle toda la cañería a la casa. Usted simplemente lo hace cuando prende el televisor y comienza a ver toda esa cantidad de imágenes y de ideas totalmente contrarias. Y de hecho yo recomiendo a todos aquellos que nos están escuchando que realmente si quieren estar bien informados vayan a las fuentes primarias de información, que no lo hagan a través de estos medios de propaganda ideológica, porque verdaderamente
es inoficioso. Yo les voy a decir de una vez que mañana cuando vayan a prender el televisor, lo que van a decir, pandemia y COVID. Entonces, tranquilos que no van a perder su tiempo porque realmente van a escuchar lo mismo de lo que escucharon hoy. No van a ver nada nuevo. Simplemente la repetición ideológica de lo mismo. Entonces, las preguntas son claves para estar bien informado. Tú quieres saber la realidad de lo que está pasando, haz un derecho de petición y entonces haz las preguntas, tus inquietudes ciudadanas y que te las respondan. Pero también puedes obtener informes o obtener no solamente resolver preguntas, sino tener información que puede ser pública y que no la tienes a la mano. Eso también se puede hacer a través de los derechos de petición. Y finalmente tú puedes también pedirle a la administración que haga o deje de hacer algo. Entonces, esto es una herramienta realmente muy poderosa que sabiéndolo usar, realmente podemos tener, hay un mecanismo de protección de derechos. Pero ¿por qué no? No se usa de manera correcta? Porque hemos reducido el derecho de petición simplemente a una quejita de una pregunta y paré de contar. Y es donde realmente nosotros tenemos que comenzar a enfocar bien y capacitarnos en el uso de esta herramienta administrativa que es muy poderosa. También están las herramientas judiciales como las acciones de tutela, las acciones populares, las acciones de cumplimiento, las acciones de inconstitucionalidad, todas ellas acciones constitucionales y acciones públicas que están al alcance de los ciudadanos. Entre otras cosas, usted no necesita ser abogado para poder interponerlas, simplemente capacitarse apropiadamente sobre los elementos mínimos que debe tener estas herramientas jurídicas para que usted haga uso de ellas. También son herramientas que ayudan bastante a la protección de los derechos humanos, para que el Estado entienda cuáles son los límites de su ejercicio en la práctica. Ricardo, tener un derecho reconocido en la Constitución política y en los tratados internacionales, pero no hacer uso de los mecanismos de protección de ese derecho, es como si nosotros no estuviéramos renunciando a ese derecho. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué pisotean los derechos fundamentales de las personas? Porque aun cuando estén reconocidos en las constituciones y en los tratados internacionales, si no se hace uso de los mecanismos de protección, es prácticamente tú le estás diciendo a la autoridad o al poder, estoy renunciando a mi legítimo derecho que está ya reconocido en los tratados internacionales y en las constituciones. Entonces, es una invitación para que realmente podamos entender que la verdadera eficacia en la garantía real de los derechos fundamentales está en el uso de los mecanismos de protección de derechos. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque le estamos dando a las personas respuesta a sus imposibilidades, ¿no? Porque a veces el gobierno con su estructura se convierte como como todopoderoso, como que ¿cómo uno puede quejarse? ¿Cómo uno puede impedir que una situación continúe? Entonces, me parece bien lo que tú dices y una buena información para nuestros seguidores, para nuestros oyentes, en cuanto al mecanismo que existe para pues exponer quejas, ¿no? Querer que cosas cambien y que den respuesta a situaciones. Eso me parece increíble, y pues tú eres abogado, experto en derechos humanos, y creo que los ciudadanos necesitamos usar más esas herramientas, ¿sí? Ser más intencionales para quitarle tanto poder a las injusticias del gobierno. Así es, Ricardo. Por ejemplo, ahorita que estaban los famosos toques de queda, que entre otras cosas uno no los ve ni en la Constitución, ni los ve uno por ahí específicamente qué son, ni qué es, porque realmente están bajo un supuesto, los toques de queda. Tú miras la Constitución y no dice por ningún lado toques de queda, por ningún lado. Es bien curioso porque existe una herramienta también muy poderosa judicial que es el habeas corpus, que es el derecho a tener el cuerpo. Y es decir, el derecho que tenemos nosotros a la libertad. Cuando a mí me están imposibilitando la libre circulación porque me están dejando encerrado en un lugar, yo tengo derecho a poder tener mi movilidad si yo no le estoy afectando realmente a nada, si no hay una justificación real. Entonces, fíjense que hay un principio, eso lo vamos a ver tal vez más adelante, sobre aquellos argumentos que podríamos comenzar a aterrizar. Para usar estas herramientas se necesita tener argumentos, Ricardo. Claro.
Si nosotros simplemente hacemos el uso de las herramientas de manera vacía, pues no estamos haciendo nada. Necesitamos cuáles son los argumentos que vamos a esbozar en el uso de estas herramientas. Y uno de ellos es que precisamente una medida no puede ser contradictoria desde el punto de vista jurídico. Es decir, cuando yo digo que lo que quiero es garantizar derechos, pero al mismo tiempo lo que estoy haciendo es vulnerar derechos, pues esa medida realmente no es la apropiada para solucionar el problema que se tiene en ese momento. Yo no puedo decir que la mejor medida para conjurar una crisis sanitaria es la afectación sistemática de otros derechos fundamentales. Entonces, ahí tenemos ya un punto de partida clarísimo en la que necesitamos mejores medidas de las que nos están imponiendo para poder superar la crisis. El dilema en allí es que tú sabes que estamos en un sistema de gobierno comunista, socialista, demócrata, entre paréntesis, ¿no? Y es un gobierno que tiene ideas, los que están en el gobierno tienen ideas más de izquierda, de control, de regulaciones. Y estamos en una pandemia, vamos a cumplir un año de haberse tomado una decisión de arrinconarnos a las casas, no salir. Yo literalmente, yo estuve 2 meses encerrado, literalmente, pues asustado, lo digo, yo estoy asustado porque ignoraba qué es lo que está pasando, pero es por pura ignorancia, ¿no? Porque pues nunca hemos pasado por una situación como esta. Ahora a estas alturas tenemos ya experiencia, sabemos cómo se maneja la situación, sabemos que hay caminos para que mejoren las cosas, pero el dilema, Nayib, es que el gobierno está violando las libertades, los derechos que tienen los ciudadanos hasta ahora en el nombre de protegerlos. Por ejemplo, la gente tiene derecho a trabajar y el toque de queda, los fines de semana, la gente no puede salir, el pico y cédula, todo esto ha hecho que muchos negocios cierren, mucha gente quiebre. ¿Cómo debe responder? ¿Cuál debe ser la respuesta de las personas cuando se viola este derecho fundamental de trabajar, por ejemplo? Pues mira que es muy interesante porque la respuesta que debemos de tener todos los ciudadanos, incluidos nosotros los cristianos, es la del respeto por la ley universal y el establecimiento de una justicia real. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ser realmente los primeros que debemos acatar la ley universal y esa justicia establecida que encontramos esbozada en las constituciones y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Fíjate que cuando nosotros miramos la constitución política de nuestras naciones, por ejemplo, en el caso colombiano, la constitución política colombiana, miramos que hay todo un desarrollo en el cual parte de una idea que nosotros somos una república. Erradamente se va diciendo en los medios de comunicación, o más bien medios de propaganda ideológica, que somos democracias, que le meten un tinte un poco socialista, comienzan a acomodar el lenguaje, comienzan a decir cosas y ruidos y rumores y cosas acerca de lo que no es lo jurídico y terminan dando lecciones de derecho cuando ellos no tienen idea de lo que están diciendo en relación con lo que es el orden verdaderamente constitucional y las personas comienzan a formarse bajo un carácter diferente al que está establecido en la Carta Magna, en la Carta Constitucional. Resulta que nosotros somos una república. ¿Qué significa que somos una república? Significa que estamos basados en el principio de legalidad. Es decir, que todos los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley les indica hacer y no pueden irse más allá de ese principio de legalidad. Que las reglas del juego están establecidas en la ley. Samuel Rutherford, uno de los grandes teóricos protestantes que comenzó a hablar de estos temas de gobierno en la época de la Reforma Protestante, Samuel Rutherford, precursor de John Locke, perdón, es extraordinario porque él escribe un libro que se llama Lex Rex, la ley es el rey, y es fenomenal, es extraordinario, porque realmente ese es el principio del republicanismo, ese es el principio de nuestras repúblicas, es decir, que el que debe mandar es la ley, y no cualquier tipo de ley, la ley universalmente válida, es decir, aquella que es aplicable a todos por igual, que no son leyes específicas para grupos, digamos, privilegiados,
sino que debe aplicarse para todos en igual de condiciones. Ese es el principio de igualdad, que iguales ante la ley. Ese es el verdadero sentido de la igualdad. Es allí donde tenemos que comenzar otra vez a entender que la respuesta bíblica está en el respeto por esa ley universal. Para eso, usando los mecanismos de protección y también de otros momentos que podremos comenzar a esbozar, como son la movilización social, el trabajo en redes ciudadanas, la participación política, en fin, elementos que son importantes, además del uso de los mecanismos de protección ciudadana, de protección de derechos humanos, deben tener una argumentación para poder desarrollarse estas actividades, Ricardo. Por ejemplo, nosotros tenemos un argumento moral para poder decirle no a la arbitrariedad del Estado. ¿Cuál es ese argumento moral? Se llama objeción de conciencia. Resulta que el artículo 18 y 19 de la Constitución Política nos está dando una herramienta muy importante acerca de la capacidad que nosotros tenemos como ciudadanos de no obedecer una ley por ser contraria a mis principios y valores morales, éticos. También se le llama eso la desobediencia civil, ¿no? Bueno, más que desobediencia civil, se llama objeción de conciencia. Sí, claro, la ley dice así. Exactamente. Entonces, para hablar en términos legales, como nosotros estamos bajo la obediencia a la ley y nosotros tenemos que estar bajo el marco del respeto por esas leyes universalmente válidas, precisamente un derecho universal reconocido en los tratados internacionales y en la misma Constitución Política es la libertad de conciencia. El ejercicio de la libertad de conciencia se aterriza en lo que se denomina la objeción de conciencia, que es precisamente no obedecer a una ley porque esa ley va en contra de mi propia conciencia. Y ejemplos tenemos, digamos, desde el punto de vista bíblico, cuando Pedro dijo no a la orden que le dieron de que no podía predicar más el nombre de Cristo, y él dijo, es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Ese es el típico ejemplo de un hombre valiente que objetó en conciencia frente a una orden que fue injusta porque iba en contra de lo establecido por Dios. Y eso está perfectamente regulado por la misma Constitución y los tratados internacionales y es legal, es totalmente legal. No tenemos que hacer uso de herramientas por fuera del marco constitucional y del marco de los derechos humanos porque son herramientas que tenemos a nuestra mano. Pero hay que usarlas, Ricardo. Si no se usan, pues lo que dijimos anteriormente, es como si tú estuvieras diciendo renuncio a estos derechos. Que en principio es una opción, claro, es una opción renunciar, cada cual es libre de someterse o no a esclavitud, ¿cierto? Hasta en eso tenemos, digamos, esa posibilidad de libertad en ser esclavos o no, pero las implicaciones que tiene el renunciar a los derechos es lo que realmente va a generar las dificultades que tenemos hoy o que podríamos tener a futuro. Y es que la decisión que tú tomas individual va a afectar a otros. Va a afectar tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, a la gente que tú quieres, a tus amigos. Entonces, no es una cuestión de exigibilidad egoísta de derechos, como a veces lo plantean un poco ciertos grupos ideológicos, sino se trata de ver esto como una manifestación de protección de la ciudadanía, de la gente, de los más necesitados, de los que realmente necesitan libertad. Ese es un punto importante, el argumento moral desde el punto de vista de que tenemos una objeción de conciencia constitucional del cual yo puedo hacer uso en cualquier momento. Entonces, ese es un primer argumento. Hay otro argumento, Ricardo, que es, por ejemplo, el argumento constitucional. Resulta que el artículo 4 de la Constitución Política dice que la Constitución es norma de normas y que cualquier norma que esté en contra de la misma Constitución debe preferirse la norma constitucional que la norma jurídica que se haya expedido, que es de inferior rango a la Constitución. Entonces, aquellas normas que son abiertamente violatorias de derechos fundamentales, pues nosotros no podemos acatarlas por el principio de objeción constitucional. Entonces, acá tenemos un argumento en el que no solamente los ciudadanos debemos respetar la Constitución por encima de cualquier otra norma, sino que hasta los mismos funcionarios públicos, Ricardo,
deben comenzar a hacer uso de la Constitución política para poder aplicar esas normas que están allí, que son de protección ciudadana. Porque el artículo 2 de la Constitución política dice que las autoridades de la República están instituidas para respetar a los ciudadanos en sus bienes, honra, derechos y libertades que tienen. Entonces, esa es la función que tienen los servidores públicos, que es precisamente el garantizar efectivamente estos derechos fundamentales, Ricardo. Bueno, la cosa, Nayib, es muy interesante porque el dilema, eso está bien, el dilema que tenemos con el sistema nuestro es que hay consecuencias, multas, cuando uno se siente violado, ciudadano, y no acata. Por ejemplo, el toque de queda, si te sales, te agarran, tienes multa. El pico y cédula, si tú sales en el día que no te corresponde, también tienes multa. Y hay otra cantidad de consecuencias que manipulan y atemorizan. La otra cosa que está pasando, allí es que, y hay una pregunta que llega aquí, por el lugar no me hacen preguntas aquí en el programa, pero hay una pregunta que dice, ¿y qué hacer ante la violación del derecho a congregarse dentro de la libertad religiosa? ¿Cuál es tu respuesta a esto? Precisamente dentro del mismo argumento moral está el tema de la objeción de conciencia, porque si el derecho a congregarse hace parte y es intrínseco al derecho mismo de la libertad religiosa y de culto establecido en el artículo 19 de la Constitución Política, pues mal haría la autoridad en denegar un derecho fundamental sobre pretexto de salvaguardar supuestamente otro derecho, cuando realmente existen otras medidas que pueden ser mejores que esta para poder conjurar la crisis. Es que el problema, Ricardo, está en que cuáles son las medidas que se están tomando. Hay que comenzar a hacer un balanceo de cuáles son las mejores medidas que se están tomando. Entonces, cuando yo creo que esta es la mejor medida, pero resulta que esta medida está vulnerando al mismo tiempo otros derechos fundamentales, entonces ya de entrada estamos en una contradicción jurídica, porque una verdadera medida de garantía de derechos no puede, bajo el pretexto de garantizar un solo derecho, la salud, vulnerar un montón de derechos como circulación, derecho de conciencia, libertades, en fin, derecho a la familia, derecho a educarse, el derecho al trabajo, bueno, una violación de un montón de derechos, libertad económica, etc. Entonces tenemos acá un problema porque una sola medida está afectando un montón de derechos. Claro. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se pide? Miremos otras medidas que sean las apropiadas. En principio, yo podría objetar en conciencia diciendo, no puedo acatar esa norma. Eso, por ejemplo, hay un caso típico que ha sido bastante, digamos, relevante, que es el de el pastor John MacArthur en California, el cual, haciendo uso de la objeción de conciencia y de obedecer primero a Dios antes que los hombres, ellos se han venido congregando sin ningún problema y ellos han pagado las multas, los han sancionado, los han demandado, en fin, pero ellos todavía siguen congregándose y creo que son de las pocas iglesias que yo conozco en el mundo realmente que tras estas medidas de restricción tan severas está, digamos, funcionando de manera normal. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es pondere. O sea, el tema de la obediencia en relación con la medida que se está colocando. ¿Y cómo se puede hacer? En principio, la objeción de conciencia es un principio válido y tendría que hacerse simplemente de manera expresa y de manera individual. Pero ¿cuáles serían las implicaciones que pueda tener esto ya no en relación con los ciudadanos que se están congregando, sino en relación con la institución que es la iglesia como tal, que la harían responsable por haber congregado a tantas personas, etcétera, etcétera? Entonces ahí es donde tenemos, ya el argumento moral no es suficiente y tenemos que ir a otro tipo de argumentos en los cuales pueda salvaguardarse la misma iglesia. ¿Y cuál es otro de los argumentos que podemos nosotros tener en cuenta? Y es que, que las medidas que se están adoptando, y eso lo tienen que alegar las mismas iglesias frente al Estado, es, oiga, señor Estado, ustedes realmente están tomando medidas que son con base en el orden legal y constitucional. Por ejemplo, las medidas de restricción de la movilidad o las medidas de restricción digamos, de congregarnos, que es una vez a la semana el domingo, son o 2 veces, de pronto el domingo y el miércoles, para los que tienen culto de oración los miércoles.
que no estamos hablando de que es constante ni permanente, sino es realmente dos reuniones muy limitadas en el tiempo y en el espacio. ¿Será que las medidas que están tomando no son exageradas? Te voy a poner un ejemplo. Viene una familia a una congregación de 7 personas y tienen que tener un distanciamiento de 2 metros en la iglesia, pero en la casa pueden hasta tomar del mismo plato. Eso no tiene lógica, Ricardo. No tiene lógica, claro. No tiene lógica. Entonces, ¿por qué yo le tengo que limitar a una familia que vive en una misma casa, que cuando va a la iglesia son los mismos 7 personas y en la misma iglesia tienen que estar distanciados 2 metros? Entonces, por ejemplo, ese tipo de medidas no está teniendo en cuenta lo que realmente es lo más conveniente para las personas y no está teniendo en cuenta que se le está coartando unos derechos que son fundamentales. Por eso se necesita tener otras medidas o por lo menos medidas que realmente puedan ser mejores que estas que se están tomando actualmente. Entonces, el Tremendo. argumento de extralimitación de funciones puede ser un argumento muy importante, porque ¿con qué base constitucional y con qué base legal se están tomando estas medidas? Bueno, hay que mirar cuáles son las competencias legales y constitucionales que ellos tienen. No, vuelvo y repito, no para garantizar el derecho a la salud, perfecto, pueden tenerlas, sino para restringir el derecho de libertad de conciencia, el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. ¿Tienen competencia para limitar esos derechos? Esa es una buena pregunta, Ricardo. Complicada la cosa, complicada porque, bueno, aquí vienen otras preguntas de aquellos que son indefensos, como los bebés y los adultos mayores que son indefensos y que también se les violan sus derechos, que no pueden salir, o los bebés que el aborto, que los matan, leyes como esta, pero no vamos a hablar ahorita de eso porque el tiempo se nos ha ido. Yo quiero hablar algo antes de irnos. Le agradezco Sí. a los que están haciendo las preguntas, muchas gracias, pero quiero por el tiempo hablar contigo porque yo personalmente pienso que necesitamos gente como tú en el Congreso. Necesitamos gente que piense correctamente porque son muy pocos los que piensan correctamente. Tenemos mucha gente y muchos cristianos en el Congreso, pero no piensan correctamente, sino que pues son estatistas y piensan, siempre están pensando como el Estado piensa y no piensan como Dios piensa. Es un problema. Entonces, en ese orden de ideas, mi querido Nayib, tienes proyectos. Yo te dije, tú no eres politiquero, eres político. Y eres en las redes, estás fuertemente hablando y mostrando, sugiriendo cosas. ¿Tú tienes algún proyecto político? ¿Quieres seguir participando más activamente dentro del gobierno? Bueno, Ricardo, esa es una pregunta bien interesante. Yo debo decirte que en este momento yo tengo una gran inquietud en mi corazón por ayudar a nuestro pueblo en un lugar de influencia, de eminencia. Sé que realmente se necesitan personas que puedan hacer este trabajo. No es fácil, te lo voy a decir, Ricardo. Estar en estos lugares, realmente uno está expuesto a una cantidad de difamaciones y de injurias realmente totalmente desmotivadoras para una persona que va a hacer allá las cosas rectamente. Pero uno recuerda un poco lo que le pasó a Nehemías cuando fue a construir el muro de Jerusalén, que precisamente Sanbalá y Tobías y su combo querían desanimar a Nehemías para hacer el muro, y que realmente eran muy pocos los que hacían mucha bulla en contra de Nehemías, pero que eran muchos los que estaban trabajando al lado de Nehemías. Y yo creo que nosotros somos más, y tenemos que comenzar a pensar así, de esa manera, que aquellos que están como líderes en estos lugares de eminencia o que van a estar en estos puestos de eminencia, que no sean gente altiva, sino gente humilde que trabaje en equipo, porque somos todos los ciudadanos los que vamos a estar en esos puestos. Por eso yo creo, y reflexionando seriamente en mirar esa posibilidad de seguir participando activamente en estos escenarios, realmente nosotros podremos realizar cambios estructurales con el fin de encontrar la justicia y la verdad, Ricardo. Es muy importante que todos podamos estar allí, que muchos cristianos y mucha gente que tiene un pensamiento transparente, íntegro, que realmente pueda
tener una vocación hacia la rectitud, que pueda ocupar estos puestos, porque sí se necesita demasiado en el Estado que estemos allí en estos puestos de eminencia, Ricardo. Y entonces tú vas a correr para algún puesto, ¿estás pensando? Bueno, Ricardo, estamos orando a Dios para que sea así. Creo todo depende un poco también del ánimo que tengamos todos nosotros de poder continuar. Yo lo tengo, no voy a negarte que yo tengo un gran ánimo por ayudar a la gente para poder realmente hacer una gestión que esté en favor de los más necesitados, de nuestros abuelitos que tanto lo necesitan. Ahorita tenemos a la población vulnerable realmente muy restringida en sus derechos, a personas que han perdido su trabajo, en personas que hoy tienen problemas familiares porque lejos de garantizarles su derecho a la salud, ahora se les convirtió un conflicto estar en casa y tienen problemas de salud mental terribles donde los hogares se están quebrando precisamente por los problemas que tienen de angustia, depresión, falta de dinero, etcétera. Y creo que nosotros tenemos hoy realmente esa gran posibilidad de poder participar. Yo me atrevo a decir, Ricardo, que hay una gran posibilidad de comenzar a pensar en una precandidatura. Una precandidatura ¿está hablando de la presidencia? Yo estoy pensando más como en el Congreso de la República, pero Ok. bueno. O sea, el Congreso, muy bien, ¿no? Yo te inspiro a que así sea. Estamos gente como tú. Pues bien, el tiempo se nos ha acabado. Najib, muchas gracias. Lástima que no pudimos hablar de que tu libro también eres escritor y otras preguntas que estaban ahí en juego. Pero van a dar oportunidad más adelante porque, pues, hay muchas cosas que podemos hablar contigo, de muchos temas. Y agradezco que hayas aceptado la invitación. Este es nuestro doctor Najib Abu Fager, escritor. Es un hombre que se ejercita en la parte política en las redes sociales, que está a favor de los principios del reino de Dios y que, pues, sería bueno tener una persona como esta en el Congreso de la República, bien sea en el Senado o bien sea en la Cámara. Si llegas allá, brother, pues vamos a estar así, mira, vigilándote. Vamos a estar hablando contigo más y te traeremos acá, por supuesto, para ayudarte en este proceso tan complicado de transformación de sociedad. Muchas gracias, Najib, por acompañarnos hoy. A ti, Ricardo, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia, pues, un fuerte abrazo y un mensaje de esperanza, porque somos más los que queremos la verdad y la justicia. El próximo jueves nos vemos aquí, tendremos al senador Eduardo Pacheco. Estará con nosotros aquí jueves 4 de la tarde. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.